nos seguimos gozando. Amén. El enemigo de todas maneras nos tiene en la mira y va a querer seguir. Por mucho que nosotros renovemos nuestros votos, entre más nos comprometamos con el Señor en los hechos, más va a arreciar la batalla, que no nos vaya a extrañar de ninguna manera. De diferentes maneras vamos a sentir esas maneras de destruir del enemigo. Busca nuevas estrategias, no le funciona de este modo, pero pues él no se da por vencido, él le busca por otro lado. Y el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. El Señor puso un punto de referencia que no tiene paralelo, el amor de Él, como yo. ¿Y cómo nos amó el Señor, mis hermanos? El amor, el Señor nos amó limpiamente, sin fingimiento, sin ventaja, sin reserva, sin escatimar esfuerzos, sin escatimar medios. Finalmente nos lo demostró, permitiendo que fuera crucificado en esa cruz que nos correspondía a nosotros, mis hermanos. Sí, pues estamos en el camino, y lo importante es que salgamos victoriosos siempre. Vamos a seguir con el orden del culto. Gloria a Dios, creo que salen sobrando las palabras, y pues más que palabras, nuestros hechos son los que van a ir siempre identificándonos con más claridad, mis hermanos. Amén. Y los invito para que abran pues Eclesiastés capítulo 2. Vamos a continuar viendo el panorama de vida que vivió el predicador, el rey Salomón, y que él nos sigue predicando de esta experiencia que él tuvo. Y vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 7 al versículo 9, y dice así en el nombre del Señor Jesús. Yo lo leo en voz alta. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Aquí el rey Salomón sigue describiendo la vida sin Dios. Que no nos olvidemos de este panorama que nosotros estamos viendo, y que de alguna manera este predicador que está aquí al frente ha tratado de dar ilustraciones gráficas para que esto llegue a nosotros con una comprensión más amplia, y que
tengamos nosotros pues los recursos que el Señor sigue allegándonos para que nunca vayamos nosotros a caer en esta situación. Gloria a Dios. El rey Salomón aquí prácticamente viene a ponerse como un ejemplo de lo que él vivió y que al final de su vida, cuando ya llegó el ocaso de su existencia, vemos que todo eso le causó un daño irreparable. Y de alguna manera el Señor nos invita a que veamos esto para que nosotros nunca anhelemos esto. Bien, ya estuvimos viendo nosotros de alguna manera cómo el rey Salomón no escatimó recursos y también ese conocimiento especial que Dios le dio para discernir prácticamente todas las cosas terrenales. Ya vimos que él compuso 3,000 cantares, 3,000 proverbios, 1,005 cantares, y también escribió muchas otras cosas sobre los animales, sobre los vegetales, que en aquel tiempo esto era algo que prácticamente no había manera de dar una descripción de el funcionamiento de los organismos diversos, de los animales, de los peces, de los vegetales, como hoy nosotros podemos. Ahora sí, nosotros sí sabemos, por los estudios que se han hecho, cómo es que funciona, o cuando menos, este cuerpo en el cual habitamos. Y si nosotros nos interesamos en ver el funcionamiento del animal que sea, nosotros tenemos los recursos al alcance para ver. Si nosotros, mis hermanos, nos interesamos en ver cómo es que las plantas logran succionar la humedad y mediante ella los nutrientes que necesitan para crecer, para reverdecer, para dar su fruto, nosotros podemos tener una idea clara. Va a haber cosas que no vamos a comprender. Va a haber cosas que ni los mismos científicos expertos van a comprender. ¿Cómo es que de la misma tierra unos chiles salen muy enchilosos y otros no? Sí. La humedad es la misma, la que succiona. ¿De dónde sale eso? No se sabe. Son maravillas de Dios. Pues todo esto el rey Salomón lo explicó, lo desglosó en aquel entonces,
Hermanos, y no es para menos lo que dice la Escritura, que de todos los confines de la tierra, hablando en una manera exagerada, hiperbólica, que de todos los confines de la tierra venían a procurar hablar con el rey Salomón, para escucharle hablar de su sabiduría. Y pues yo pienso que si el Señor me hubiera concedido vivir en aquel entonces, hasta yo me hubiera interesado en ir a hacerle tantas preguntas. Gloria a Dios. Y obtener la respuesta apropiada. Por eso es que aquella reina de Sabá, que el Señor la llama la reina del sur, acá en el Evangelio, pues se regresó contenta, satisfecha, porque dice la Escritura en Primera de Reyes, que vino y le hizo preguntas difíciles, preguntas no comunes. Dice, y que el rey Salomón se las contestó todas. Y se las contestó bien contestadas. No nada más así como para ya quitársela de encima y ya que se retire. No. Con lujo de detalles, puedo yo decirlo. Perdón. Hermanos, estamos viendo en el contexto leído cómo el rey Salomón, de haber comprado pues muchas cosas materiales, nosotros podemos ir al primer libro de Reyes y vamos a encontrar que él mandaba traer muchas cosas del extranjero. Vamos a decirlo en términos modernos. Compraba muchísimas cosas de importación. Nosotros sabemos que las cosas de importación son más caras. Son más caras porque, pues, aparte de que implica un mayor gasto de transportación, tiene que pagarse un impuesto especial al ingresar al país a donde va a llegar esa mercancía. Aunque ya estos tres países del norte, que son Canadá, Estados Unidos y México, firmaron últimamente un nuevo tratado comercial. Ya tenían uno, pero se deshizo prácticamente y se firmó otro nuevo. Y pues en la mayoría de las transacciones comerciales ya no se pagan esos impuestos. Pasan. Ok. Tú me vas a mandar productos, yo no te voy a cobrar impuestos, pero yo también voy a mandar para allá y tú tampoco me vas a cobrar. Así están las cosas ahorita. Yo tuve la experiencia, personalmente, mandé un paquete a mi hija que vive en Guamuchil, Sinaloa, por una de las compañías de paquetería de aquí. Dice, antes, entrando a México, tenían que entregársela a una empresa mexicana para que ella se encargara de mover allá. Y ahora ya no. Yo me quedé con esa idea, le dije, y dígame allá en México qué compañía va a encargarse de hacer llegar esto que yo estoy enviando. No, me dijeron. Nosotros, dice, vámonos hasta allá directamente. Le digo, no, esto sí que está bien, le dije yo. Así ya pues uno puede mandar las cosas con más pues confianza, se puede decir. Bien, mis hermanos, no quiero desviarme de alguna manera del tema. El rey Salomón se dio el lujo de comprar seres humanos. Quizás, hermanos, por razón de que
nos tocó vivir en un tiempo en donde, gracias a Dios, que hace años la esclavitud fue abolida, fue quitada. Las constituciones de los países, después de haber permitido por largos años que la esclavitud fuera algo permitido, fuera algo legal, ya hace algunas décadas que esto ya no sucede. Pero antes sí se permitía. Y mis hermanos, pues va a ser quizás algo de lo que nunca vamos a alcanzar a comprender a plenitud, de por qué el Señor permitió que inclusive hijos de Él tuvieran esclavos. Abraham, el padre de la fe, tuvo esclavos. Cuando Abraham sintió la necesidad de buscarle, de procurarle esposa a su hijo Isaac, creo que la Escritura hace una expresión muy enfática y allá en el capítulo, permítanme, de Génesis, es el capítulo 22, lo tenía en mente, pero no estaba seguro del todo, ya que desde el capítulo 15 de Génesis, Abraham y Sara, su esposa, vienen siendo los personajes principales de estas porciones bíblicas, pero en el capítulo 22 en el versículo 22, miren cómo el Señor le dice, personalmente le dice a Isaac, y dijo, toma ahora tu hijo. Estoy leyendo Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, cuando Abraham, después, nosotros ya sabemos lo que sucedió, pero el Señor aquí le está hablando en un lenguaje que para los judíos era muy fácil de entender. Los lectores judíos esto lo entienden a la perfección. Abraham tuvo muchos más hijos. Para empezar, antes de Isaac tuvo a Ismael con aquella sierva egipcia. Y el Señor aquí le dice, tu único Isaac. Pero literalmente Isaac no era el único hijo de Abraham. Había más. Si nosotros vemos más adelante, vamos a ver varios hijos que tuvo Isaac. E hijas también. Pero cuando en el lenguaje judío se menciona así, tu único, aún a sabiendas, y que esto viene siendo del conocimiento público de que se tienen más hijos, los judíos rápido entienden
de que ese único no es porque sea el único, sino porque es el que más ama. Y en realidad era el que más amaba a Abraham. Obviamente Sara también. Bien, cuando ese único, ese hijo amado, creció, vamos a ir volviendo, mis hermanos, y ahorita les voy a decir, a conectarnos de la razón por la cual estoy hablando esto. Llegó el tiempo en que Abraham dijo, es tiempo de que mi hijo Isaac se case, tenga su esposa y que la promesa que Dios me dio siga llevándose a la realidad. Mediante Isaac el Señor me prometió descendencia. Bien. Y a donde yo quiero ir con esto es que fue precisamente a uno de sus esclavos, al esclavo favorito que tenía, llamado Eliezer, dice que lo mandó a la tierra de Mesopotamia y le dijo, vete allá a donde están mis parientes y toma de allá esposa para mi hijo Isaac. No vayas a tomar esposa, porque Abraham ya era anciano y él estaba consciente de que como humano, tarde que temprano iba a partir, y no quería él dar su último respiro sin ver que Isaac ya estaba con esposa. Vete. Caminó días, el siervo se llevó varios camellos, no dice la escritura cuántos, pero el siervo, varios camellos bien cargados de alimentos, pero también bien cargados de regalos escogidos, oro, plata, alhajas. Acordémonos que en aquel entonces era lícito ante el Señor todo esto. Bien. Y fue un esclavo precisamente, su esclavo favorito, lo vuelvo a repetir, el que escogió para que partiera ese largo viaje y que le consiguiera esposa a su hijo Isaac. Por cierto, lo hizo que le jurara que iba a ir. Pero el esclavo le dijo, ¿y qué tal si la doncella no quiere venir conmigo? O simple y sencillamente, si sus papás no me la quieren dar, ¿cómo le voy a hacer? Le dijo, mira, si ella no quiere venir contigo o no te la quieren dar, tú no quedas obligado. Este juramento queda roto. Nada más que no le busques mujer fuera de mi familia. Y Abraham sabía, mis hermanos, no por nada el Señor lo llevó a llamar su amigo, porque confió ilimitadamente en él. Y Abraham sabía que el Señor le había prometido esa descendencia en Isaac, y que esa descendencia iba a ser pues de su parentela. Le digo, vete. Si no te la quieren dar o no quiere venir contigo, no te preocupes. Tú no eres responsable. Y Abraham no le dijo, pero yo pienso que Abraham se dijo dentro de sí, yo sé que vas a traértela de allá, porque el que me dio la promesa, ese no, nunca me ha fallado. Nada más vete. Y así fue, mis hermanos. Cuando el rey Salomón
después de más de 1000 años de que esto aconteció, todavía esta práctica era permitida. E inclusive en la ley y en los reglamentos que el Señor le dio al pueblo de Israel por conducto de Moisés, se reglamenta la adquisición de esclavos. El Señor les dice cómo deben de tratarlos, qué derechos, aunque limitados, pero los esclavos tenían algunos derechos y los amos tenían sus responsabilidades, aunque casi siempre los esclavos venían a quedar en una condición casi prácticamente como de objetos. Y el rey Salomón nos dice que él se dio ese lujo, que compró hombres y mujeres esclavas. La palabra siervos y siervas es lo que quiere decir aquí, esclavos. Y los esclavos no tenían prácticamente, repito, derechos. Lo que les correspondía a los esclavos nada más era sujetarse y obedecer lo que sus amos le decían. Y aclara que aún tuvo nacidos en su casa. Esto nos habla prácticamente de que desde que él compró esos elementos humanos, los tuvo hasta que murió prácticamente. O sea, por años fue parte de todo aquel volumen de cosas que él pudo adquirir. Fueron seres humanos también. El ganado que él menciona, mis hermanos, nosotros, por la misma palabra de Dios, nos dice que cuando él le dedicó el templo, quiero leer aquí en Primera de Reyes esta porción. Está en el capítulo 8, en la dedicación del templo. No hace mucho que leí en donde dice que ofreció 120,000 bueyes y otras tantas ovejas en la dedicación. 5, 8, 5, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que... Amén, hermana. Es en el capítulo 8, versículo 5. Dice,
Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no podían contar ni numerar. Pero ahí dice, hay un lugar en donde nos menciona, bueno, Está en 63, hermano. versículo 63, amén, este era el versículo que andaba buscando. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Bien, miren, 22,000 bueyes. Si el Señor nos concediera la visión de ver ese hato de ganado, mis hermanos, se nos perdería la vista. Si el Señor nos concediera la visión de ver 120,000 ovejas, se nos perdiera la vista. Ahora, esto fue nada más una pequeña parte de lo que él tenía, nada más. No vayamos a pensar que se quedó sin ganado. No, 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 no. Fue una pequeña parte. Cuando acá en Eclesiastés, a donde los invito a que volvamos, dice, también tuve, en el versículo 7, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Yo puedo decirlo, mis hermanos, que aún con toda su sabiduría que tenía el rey Salomón, aquí sí que no supo ni cuántos bueyes y cuántas ovejas, cuánto ganado tenía. No se podía numerar. O sea, una riqueza que en aquel tiempo no muchos la podían poseer. Bien, pero mis hermanos, ya para irme, no seguir haciendo tanto énfasis, en el versículo 8, nada más quiero hacer ver que el rey Salomón, en ese reinado, fue durante el reinado del rey Salomón, cuando el pueblo de Israel tuvo su mayor esplendor como nación. Ni siquiera la tuvo en el reinado del rey David. La tuvo en el reinado del rey Salomón, cuando el país se expandió hasta donde pudo crecer más, fue en el reinado del rey Salomón. Las conquistas que logró sobre otros países fue durante el reinado del rey Salomón. Sí. Aquí cuando dice, y tesoros preciados de reyes y de provincias, nos está diciendo de las conquistas. Conquistaban otras naciones, otros reinos, saqueaban. Era lo que hacían los reinos que dominaban. Saqueaban todos los tesoros. Y los mayores tesoros eran los que poseían los reyes, que perdían. Se los traían. Bien. Pero de allí en adelante les imponían un tributo que se llamaba renta o impuestos, que estaban llegando riquezas incalculables ahí. Cuando habla de cantores y de cantoras, mis hermanos, por la línea de la idea que nos viene dando aquí Salomón, nosotros podemos deducir, y esto es permitido, de que no eran cantores y cantoras, de que no eran
coros de hombres y mujeres que él tenía para que alabaran a Dios. Si eso hubiera sido fabuloso. Pero no, él los tenía para que le cantaran a él, para que lo alegraran a él. Cántenme esta, ahora cántenme aquella. Y no tenía otra cosa el rey Salomón más que ordenar nada más. Acordémonos que él se propuso agasajar su carne con vino. Y nosotros sabemos que cuando las personas están bajo el influjo del alcohol, esta experiencia principalmente, yo pienso que todos la tuvimos antes de venir a las plantas del Señor. Y tal vez algunos en lo personal, y si no, lo vimos en otras personas. Y cántenme la cucaracha, cántenme el corrido de la Noria. Escuché una canción ahí enfrente de la casa que llevaron una banda, los vecinos de ahí de enfrente, que por cierto estuvieron desvelando, y oía que terminaban una y ahora cantan. Pues el rey Salomón también se dio ese lujo. Sí. Ahora, mis hermanos, ya para concluir, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Obviamente que esto no lleva a buen fin, ¿no? Y el mismo rey Salomón, en el libro de Proverbios, un poquito atrás, en el capítulo 23, él mismo, en uno de sus proverbios, dio el siguiente consejo. Capítulo 23. Solamente el versículo 4. Y con esto, mis hermanos, terminamos la predicación de esta noche, pero quiero que antes de hacerlo, reflexionemos sobre cada una, si es necesario, sobre cada una de las palabras de este proverbio. 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Aquí la palabra clave que el Señor quiere que la entendamos bien, y que es la que, si nosotros la permitimos en nuestra vida, nos va a arruinar la vida espiritual. Y esta es la palabra afanes. La palabra afanes es una manera de decir los trabajos de esta vida. Pero de una manera tal, los trabajos de esta vida tenemos nosotros que llevarlos a cabo para vivir. Pero el Señor no quiere que nos afanemos en los afanes, vaya la repetición. Y cuando el rey Salomón, escribiendo este proverbio, no te afanes, dice, no pongas en tu vida la meta de enriquecerte a costa de descuidar tu compromiso con Dios. Ese es el grande problema que se presenta con esta palabra. No te afanes por hacerte rico. Si nosotros tomamos nuestro trabajo en el rango normal que el Señor nos da, no hay ningún problema. Donde sí empezamos nosotros, y yo ya les he platicado esta experiencia que estuvo a punto de
matarme espiritualmente. Estuve yo prácticamente en agonía espiritual y el Señor me lo dijo así, con esta palabra: esta alma está agonizando, esta alma está casi muerta, mas ven, Espíritu Santo, y llénalo para que viva y que se levante. Pero ilustrativamente, mis hermanos, yo quiero que veamos con claridad esto. Yo estoy trabajando, gracias a Dios, desde hace, ya tengo varios meses. El hermano Salomón también, el hermano Samuel también. Pero miren, es muy importante que entendamos lo siguiente. El Señor nos concede un honroso trabajo, y con ese trabajo que el Señor nos concede, tenemos nosotros el ingreso económico y material para vivir en esta vida moderadamente. Ahora, y no nos metemos a infectarnos en lo absoluto con esta palabra afanes. Ok. Pero ahí les va lo siguiente. Cuando el hermano Cayetano termina de ese trabajo regular que el Señor me concede, y que por la tarde, yo tengo libre la tarde, vamos a decirlo, de las 3, que nos oscurece a las 6, de las 3 a las 6, ¿no? Yo puedo tener más trabajo. De hecho, me han hablado, y no han sido 2 ni 3 veces quienes me han hablado. Es decir, tengo esta construcción para que en el ramo que tú sabes hacer, para que me la trabajes. Y me han dicho algunos de ellos, y te voy a pagar tanto, mencionándome una cantidad mayor de la que regularmente se cobra. Entonces, si yo me dejo llevar por los afanes, yo voy a trabajar hasta que se mete el sol. Y mañana voy a hacer lo mismo. Y el fin de semana voy a hacer lo mismo. Las horas, el tiempo que el Señor me requiere para que yo me aboque a escudriñar, porque una de las tareas, encomiendas del pastor, y digo esto con mucho temor de Dios, mis hermanos, es procurar que la congregación, bajo su responsabilidad, reciba un alimento nutritivo. Y tomamos esto de la ilustración de las ovejas literales. Si el pastor se lleva las ovejas a donde hay puro pasto seco, allá en nuestra tierra decían, esta vaca, decía, parece que come pura paja de cártamo. La paja de cártamo no lleva nutriente casi. Y las veces empiezan a enflacar. No están bien alimentadas. Pero si el vaquero se la lleva a los pastizales verdes, empiezan a ponerse pero bien rellenitas y bien sanas. Bien, cuando el pastor literal, estoy hablando primeramente, busca llevar a las ovejas a pastos verdes, y de algo de esto el rey David en el Salmo 23 nos dice, nos ilustra. Y aparte de que la lleva a pastos verdes, también tiene que llevarlas a donde hay aguas frescas. Y las ovejas van creciendo bien nutridas, bien fortalecidas. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Se empiezan a reproducir. Pero si ese pastor de las ovejas no tiene el cuidado de buscar esa buena alimentación, de pastorearlas adecuadamente,
Las ovejas se le van a enfermar, van a morir algunas van a salir preñadas, pero tal vez van a malparir porque no tienen la salud suficiente. Ahora, en lo espiritual, esto viene siendo prácticamente lo mismo. En una ocasión, un miembro, supe de un pastor que no tenía que predicarle a la congregación. Como que ya la palabra de Dios se le había terminado. Y fue y compró un libro de chistes. Y lo tenía allí en su biblioteca de la iglesia, porque tenía su oficina. Y un hermano que entra y que ve libro de chistes. Y le dijo, pastor, le dijo, porque así se acostumbra por allá. Yo les he dicho, mis hermanos, a mí no me anden diciendo así, por favor, salvo que haya una razón que así lo amerite. No, yo soy el hermano Cayetano. Bien. Pero le dijo este varón, pastor, dice, ¿y para qué quiere ese cuento de chistes? Le dijo, para hacer reír a la congregación. Dice, porque a veces hay que hablarles, hay que contarles, hay que predicarles algo diferente para que no se aburran tanto. Pues ¿cómo va a crecer una congregación que se alimente de chistes, mis hermanos? Prácticamente se está alimentando del alimento del mundo. Y obviamente que no va a haber una sana vida espiritual, no va a haber salud espiritual. Entonces, una de las responsabilidades, de las más importantes, es, ya hablando con más claridad, es predicar la sana doctrina de la palabra de Dios. Y predicando la sana doctrina de la palabra de Dios, la congregación va a crecer sana, sin descartar esas excepciones en donde va a haber miembros que no van a querer alimentarse de la sana doctrina, pero mis hermanos, ya esa ya no es responsabilidad del predicador, del pastor. Y no debemos nosotros, atendiendo esta prevención que irónicamente el mismo rey Salomón lo hizo, precisamente porque él tuvo esta mala experiencia, él se afanó en enriquecerse, aunque el Señor le proveyó, pero él no supo utilizar sanamente tantas riquezas, y al final de su vida le hicieron daño también. Ahora él da este consejo: no te afanes por hacerte rico, sé prudente. Es una manera de decir, sé sabio y mejor déjate de eso. Pero esto no quiere decir, hermanos, que si mediante el trabajo nosotros logramos algún ahorrito por ahí, esto no quiere decir que uno se está afanando. Afanarse es ocuparse más del tiempo debido en el trabajo material, pero algo peor todavía, descuidar la vida espiritual. Hablando todavía con más claridad, que yo les diga, hermanos, y que esto ya se vuelva prácticamente un hábito, ¿no? Que el martes salí muy tarde del trabajo, a las 7 prácticamente, y que les empiece a hablar, no vamos a tener culto porque trabajé hasta muy tarde. Y que el domingo que les hable, hermanos, saben que pues también se me recargó mucho el trabajo y no quiero dejarlo que se me vaya. No vamos a tener culto. Lo mismo, esto se hace extensivo a ustedes como miembros, ¿no? Hay excepciones, pero el Señor lo que quiere es que no entremos en esta palabra afanes, que de alguna manera el trabajo
venga a ser como una especie de ídolo o Dios en un momento dado para nosotros. Bien, mis hermanos, esto es lo que el Señor nos pone como un antídoto para que no tengamos nosotros ese fracaso que nuestro predicador de Eclesiastés sí lo tuvo. Porque entonces sí vamos a nosotros a tener serios problemas. Amén. Terminamos la predicación, les dije, con este versículo, mis hermanos, Aleluya. y vamos